Hola, hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Existen las anomalías en la imitación? Y seguro te estarás preguntando, bueno, Jenny, ¿y cómo es eso? Te invito a que te quedes para que lo descubras. Primero que todo, quedemos muy claros con lo que es el concepto de esta palabra, que como lo vemos en pantalla, dice que es una especie de desviación con respecto a lo que es normal en algo. Por lo que esta palabra me va a servir para describir lo que yo considero puede ser una rareza en algunos artistas y que sus imitadores deben tomar muy en cuenta al momento de personificarlos. Número 1. La variable física. Tiene que ver con todos aquellos artistas que cambiaron muchísimo físicamente a lo largo de sus carreras, bien sea por algo natural como la vejez, por algo fortuito como un accidente o por decisión propia, como por ejemplo cuando se hacen cirugías plásticas. Un ejemplo clarísimo de este caso lo tendremos con el artista Michael Jackson. Eso quiere decir que cada uno de sus imitadores generalmente debe hacer una escogencia entre 1, 2, 3 o más periodos diferentes a lo largo de la carrera de el rey del pop, tomando en cuenta vestuario, tipo de maquillaje, peinados y accesorios que se adecúen a cada etapa o etapas seleccionadas para imitarle y así ser más específicos en sus trabajos. Este caso pasa bastante, más que todo con aquellos artistas que tienen carreras muy extensas. Otro ejemplo de ello, Madonna. Número 2. La variable vocal. Podríamos decir de manera muy general que la mayoría de los artistas a lo largo del tiempo mantienen un mismo tipo de voz, que pueden sufrir variaciones obviamente, pero que no pierden su característica distintiva que los hace permanecer en la mente de nosotros los espectadores. Pero hay casos muy puntuales en donde algunos artistas presentaron transiciones vocales bastante bruscas, probablemente porque al principio de sus carreras poseían un color de voz bastante diferente de lo que fue al cabo de un tiempo. Ahora mismo te colocaré 4 ejemplos de ello. Número 1. Steven Tyler, de la banda Aerosmith. En la canción Dream On podemos apreciar una voz totalmente distinta a lo que nosotros conocemos de él. Vamos a escuchar. Sing for the year, sing for the laugh, sing for the tears. Sing for the year, sing for the laugh, sing for the tears. Número 2. Ricky Martin. En la canción Fuego contra Fuego pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay una versión sacada 17 años después en donde apreciamos una gran diferencia en la voz de el boricua. Con un beso tímido, con un beso tímido. Número 3. Cristian Castro. En la canción No Podrás volvemos a ver otro caso en donde, salvo por las notas más agudas, creeríamos que es otra persona. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh,
Madonna de nuevo, que para mí es el caso más impresionante por lo tardío que fue el cambio de su voz entre su primer trabajo hasta el álbum Ray of Light en 1998, en donde podemos escuchar un cambio bastante marcado. You glow and I need your light, and baby, you know you're broken when your heart's not open. Entonces, evidentemente a los imitadores de estos artistas se les presenta una dificultad aún mayor al momento de personificarlos, puesto que pareciera que estuvieran imitando a personas totalmente diferentes. Por lo que te pregunto, ¿qué opinión tienes sobre este tema? ¿Se te viene a la mente algún otro artista que haya cambiado muchísimo, tanto físicamente como en su parte vocal? ¿Crees que esto represente un reto mayor a la hora de imitarlos? Por favor, escríbemelo en los comentarios que te voy a estar leyendo muy atentamente. Gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó, por favor, me ayudarías mucho dándole like y compartiéndolo con algún amigo o amiga. Si te gusta el mundo de las imitaciones tanto como a mí, por favor suscríbete activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video.